¿Salida? Ya. Gracias. Hola, bienvenidos. Bueno, espero que estos 15 minutos les hayan ayudado a tomar aire, que hayan encontrado interesante la primera parte del curso. Y bueno, vamos a seguir. Si es que tienen alguna consulta, por favor, nos lo escriben y vamos a ir absorbiendo. Hasta ahorita vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. En un primer momento hemos revisado esta imagen que desde mi punto de vista les había mencionado ilustra muy bien todo lo que es toda la sesión de riesgo en el reaseguro, ¿no? Que empieza con el asegurado original, que cede el riesgo a la compañía de seguros, la aseguradora cede parte de ese riesgo a varios reaseguradores, normalmente con el apoyo de un corredor de reaseguros. A eso se le conoce como contrato de reaseguros, y a su vez estos reaseguradores pueden reasegurar parte de este riesgo que ya reaseguraron a través de una figura que se llama retrocesión, ¿no? Donde ceden parte de ese riesgo asumido a otros reaseguradores que se les conoce como retrocesionarios. Esa es en sí la figura del reaseguro. Revisamos los elementos formales del contrato de reaseguro, como es el SLIP, la nota de cobertura, donde se especifican los términos bajo los que se está tomando el reaseguro, como el periodo de la póliza, el ramo, los límites, las condiciones, y la nota de débito, que es el documento de cobro a través del cual se formaliza el cobro y el pago de prima a los reaseguradores. Después ya hemos pasado a ver los tipos de reaseguro que existen. Les mencioné que había una imagen que para mí era la segunda más importante de esta presentación, donde está la división de reaseguros, ¿no? Que por su naturaleza pueden ser facultativos o automáticos, y por su forma pueden dividirse en proporcional, no proporcional y mixto, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos visto, revisamos en qué se diferenciaban contratos facultativos de automáticos. Vimos que los contratos automáticos son contratos marco que se realizan por toda una cartera, por todo un riesgo, en los que se establecen condiciones macro bajo las que los reaseguradores van a aceptar en automático y de manera obligatoria respaldar riesgos suscritos por la compañía de seguros localmente. Por el otro lado, el reaseguro facultativo se ve caso a caso, negocio por negocio, y es facultad del reasegurador aceptar o no dicho riesgo y determinar bajo qué condiciones lo va a aceptar. Esa es la principal diferencia. Ya entramos más a profundidad para hablar de reaseguros facultativos. Como mencionábamos, se ve caso a caso, se negocia individualmente por un riesgo específico. El reasegurador puede aceptar o no tomarlo y definir bajo qué condiciones tomarlo. Y se aplica sobre todo, uno, a puntas de cartera, que nos referimos a sumas aseguradas que puedan estar por encima del contrato automático de la compañía de seguros, o riesgos muy complejos, de sumas aseguradas muy grandes, o finalmente de riesgos conocidos como peligrosos, ¿no? Como lo son la minería, el petróleo, la generación de energía, o temas muy especializados también, ¿no? Como por ejemplo les mencioné este mercado de contingencias, ¿no? Donde puedes asegurar que un evento suceda o no, incluso en lo deportivo, como hablamos del Mundial o de la Copa América. Para todos esos casos se usa contratos de reaseguro facultativos.
Y vimos que a su vez los contratos facultativos tienen tres diferentes formas de darse, ¿no? Uno proporcional, en el que vamos a revisar porque creo que los gráficos ilustran mucho mejor que mis palabras. Un contrato proporcional lo que hace es asumir, valga la redundancia, una proporción del total de la suma asegurada, ¿no? Acá vemos que sobre 200 millones de dólares hay 6 mercados que están asumiendo un porcentaje del total, una proporción del total. Por eso se le conoce como proporcional. El no proporcional, los soportes no están dados por un porcentaje sobre la suma total asegurada, sino lo que hacen es asumir a través de capas, ¿ya? En este ejemplo hay una capa de los primeros 25 millones y hay una capa de 89 millones en exceso de 25. Por eso es no proporcional, no es un porcentaje directo de los 114 millones, sino es un monto específico que se asume como responsabilidad y sobre esa capa se da un determinado soporte. Y hay un escenario que es el escenario mixto, donde mezclan estas dos formas, ¿no? La proporcional y la no proporcional. Es decir, en una misma estructura pueden haber reaseguradores que tomen parte proporcional del riesgo y otros que asuman parte no proporcional, es decir, por capas. En el ejemplo que les mostraba, se buscó 285 millones de dólares de respaldo en el mercado facultativo y hubo 50% de soporte en manera proporcional, ¿no? Que asumieron los 285 millones de dólares completos, y el otro 50% se dividió en manera no proporcional, es decir, por capas, ¿no? Y diferentes capas, hubo una primaria de 25, una primaria de 100, una primaria de 215, y sobre esas capas primarias se empezaron a construir los excesos para llegar a los 285 millones de dólares. Esto es lo que hablamos como reaseguros facultativos, y toda la introducción a reaseguros en estas primeras 2 horas. Acá había una pregunta de Fanny, si AIG sigue como reasegurador. Sí, AIG sigue como reasegurador. De repente tu pregunta iba a la crisis financiera del 2008, donde AIG era una de las empresas envueltas en esta burbuja. O sea, ellos dieron el seguro a los bancos por los incobrables de las hipotecas. AIG en ese primer momento cambió de nombre a Chartis para salirse un poco del escándalo. Claro que ese sector del negocio es totalmente independiente al que da reaseguro patrimonial o reaseguro aparte vidas. Eso era una unidad de negocio independiente. En un primer momento cambiaron su nombre a Chartis para salir un poco de, como les digo, de las noticias y para seguir haciendo negocios sin sonar a la burbuja inmobiliaria, pero ahorita ya están volviendo a hacer negocios como AIG. En la región han vendido bastante de sus, buena parte de sus oficinas que mantenían en Latinoamérica. Siguen suscribiendo riesgos para Latinoamérica, pero desde su oficina en Estados Unidos. Y sí, es un reasegurador con una capacidad importante y que está presente en muchos negocios de las compañías de seguro. Así que sigue vigente y sigue dando un soporte importante. Bueno, ahora vamos a pasar a ver ya los contratos automáticos, que en cierta manera son un poco más, no complejos, sino tienen muchas más especificidades que un
un contrato facultativo. Lo sencillo del contrato facultativo es que lo ves caso a caso, en cada negociación puedes llegar a algo interesante, algo nuevo, y puedes negociar todo lo que acepte la otra parte, ¿no? En contratos automáticos hay más parámetros, hay más condiciones, más terminología que tenemos que conocer. Por eso no lo quería catalogar como más complejo, pero vamos a necesitar un poquito más de definiciones para poder entenderlo, ¿no? El primero es el contrato cuota parte o proporcional, ¿ya? Que es similar al contrato proporcional facultativo que hemos visto, ¿no? Acá los reaseguradores aceptan un porcentaje fijo de todos los riesgos aceptados por la cedente. Vamos a retroceder un poquito. Yo les mencionaba que los contratos automáticos son contratos marco, donde se establecen condiciones en los que los reaseguradores participan de manera automática en los riesgos que suscriba la compañía de seguros local. Por ejemplo, una compañía de seguros puede hacer un contrato para riesgos catastróficos, ¿no? Como terremoto, maremoto, inundaciones, etc. Entonces hace un contrato catastrófico por una determinada suma asegurada, que vamos a poner, por ejemplo, que sean 80 millones de dólares. Y con ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el reasegurador puede decir, yo te doy soporte para toda tu cartera si sucede algo catastrófico, pero te excluyo lo que hemos mencionado, ¿no? Mineras, petroleras, generadoras de energía, agricultura, y otros riesgos complejos, ¿no? Entonces, si la compañía de seguro suscribe una textil, si no está en las exclusiones, quiere decir que ellos lo pueden suscribir y los reaseguradores van a dar soporte de manera automática, ¿sí? Así es como funciona un contrato automático de reaseguros. Y si ese contrato es de la forma que estamos viendo, un contrato proporcional en cuota parte, lo que va a hacer cada participante, cada reasegurador que participa de ese contrato va a asumir un porcentaje del total. En este ejemplo que les ponía, si es un contrato de riesgos catastróficos por 80 millones de dólares y yo soy Gustavo Gutiérrez Re, yo le puedo decir a la compañía de seguros, oye, yo puedo asumir 5% de tu contrato catastrófico. Es decir, yo voy a asumir 5% de todas las pérdidas que se presenten, ¿no? Hasta 80 millones de dólares. 5% de 80 millones de dólares son 4 millones de dólares. En el peor de los casos, yo voy como reasegurador, voy a pagar 4 millones de dólares si ocurriera un evento catastrófico, ¿ya? Esa es más o menos la figura simplificada de un contrato de reaseguro automático proporcional, ¿no? Que se le conoce como cuota parte. ¿Por qué? Porque es una cuota del total, una parte del total, por eso es cuota parte. En inglés también lo pueden conocer como quota share, ¿ya? Quota share con Q, quota share, o le ponen QS, ¿no? Que son las iniciales, QS, quota share. ¿Qué ventajas hay en realizar este tipo de contrato? Que puedes dispersar el riesgo porque hay reaseguradores que pueden tomar desde 0.5% de soporte hasta reaseguradores que pueden tomar 10%. Puedes hacer una dispersión muy grande en ese sentido y en consecuencia la exposición catastrófica de todos los participantes en ese reaseguro disminuye, ¿no? Incluyendo el de la cedente, que es la que está, valga la redundancia, cediendo el riesgo catastrófico. Acá un ejemplo sencillito, en números redondos, 100 millones de dólares. Acá
La cedente, vemos, está reteniendo 20%. Entonces ellos van a sacar a el mercado reasegurador 80%. Van a buscar 80% de respaldo en el mercado reasegurador. Este es el esquemático que les enseñaba hace un momento, ¿no? Donde el precio ficticio que estamos poniendo solo para ejemplificar son $600.000 y $500.000 en 6 reaseguradores diferentes. Y bueno, el total suma 100%, obviamente. ¿Qué pasa si sucede un siniestro, ¿no? Que es lo que todos queremos saber, ¿no? ¿Cómo funciona el reaseguro cuando sucede un siniestro? Bueno, en este caso estamos simulando un siniestro de 20 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? Bueno, como la compañía de seguros, la cedente, estaba reteniendo 20%, 4 millones de dólares de esa pérdida van a salir del bolsillo de la compañía de seguros. Y el 80% restante lo tiene que cobrar de los reaseguradores. Entonces acá, en cada estructura, la segunda estructura va a pagar 8 millones de dólares y la tercera 8 millones de dólares, totalizando el monto global del siniestro de 20, ¿no? Funciona así de directo, ¿no? Es el tipo de contrato más sencillo que hay. Esa es una de sus ventajas, ¿no? Que la sencillez con la que opera en caso de siniestros. Acá hay otros ejemplos, ¿no? Donde se ilustra cómo se cede la prima y cómo se pagan los siniestros, ¿ya? En este caso hay otro ejemplo de una retención del 30% de la cedente, el 70% se va al reaseguro como cesión, obviamente sobre 10 millones de dólares, esa división es 3 y 7 millones correspondientemente. La prima se cede también de manera proporcional, ¿sí? Si se cobraron 20.000 dólares de prima, la cedente se queda con 30% de 20.000, que son 6.000, y la prima que van los reaseguradores es 70% de los 20.000, que son 14.000. Y en caso de un siniestro, si se presenta un siniestro de 3 millones de dólares, funciona de igual manera. 30% lo retiene la cedente, que son 900.000 dólares, y el resto va al reaseguro, ¿no? Un segundo ejemplo, que es de manera similar, con una retención de 20%, una cesión de 80%, unas primas mucho más pequeñas de 4.000 dólares se dividen en la misma proporción, y en un siniestro de 50.000 dólares, efectivamente se retiene solo 10.000 dólares y 40.000 dólares lo pagaría el reaseguro. Creo que eso sí está bastante claro, es bastante sencillo de entender. Ahora vamos a otro tipo de contrato automático de reaseguro, que es el contrato de excedentes. ¿Ya? En este tipo de contratos, la compañía de seguros, a su retención se le conoce como pleno, ¿ya? Y lo que cede al reaseguro es todo lo que exceda ese pleno, ¿ya? Pero estos plenos, o sea, todo el reaseguro está basado en proporción a estos plenos, ¿ya? Por eso sigue siendo proporcional. O sea, si se tienen un contrato de 5 millones de dólares y la compañía de seguros asume 1 millón de dólares, ese millón de dólares se convierte en el pleno. Y lo que va cediendo son plenos también de 1 millón de dólares, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en el gráfico acá, y lo que yo he tratado de hacer con esta presentación es ilustrar de manera gráfica todos los tipos de reaseguro que hay, para que ustedes, cuando consulten este material, les sea mucho más fácil ubicarse en lo que estamos conversando ahorita, ¿no?
¿Qué ventajas hay de este contrato de excedentes? Que permite a la compañía de seguros retener todas las primas que correspondan a la proporción de su pleno y tener más ventas y más ingresos directos a la compañía de seguros. Esto es lo que les decía, ¿ya? Hay un pleno, que es la retención de la compañía de seguros, y todo el reaseguro que se cede se divide en plenos iguales a los que retiene la compañía de seguros. En este sentido, el total de acá son 5 plenos de $1.000.000. El primer pleno es retención de la compañía de seguros y el resto se cede al mercado de reaseguros. ¿Ya? Como ven acá, el reaseguro son 4 plenos, ¿no? Que corresponden a 4 plenos de $1.000.000. En total está cediendo $4 millones. ¿Sí? Eso es lo que trataba de explicarles hace un momento. Y bueno, como vimos en una de las razones de los contratos facultativos, nosotros podríamos contratar un seguro facultativo si se nos presentara un negocio que requiera una suma asegurada mayor, ¿no? A eso es a lo que le llamábamos puntas de cartera, que hay un negocio que exceda el monto que tenemos en el contrato de reaseguros y que lo podemos ceder a través de un facultativo, ¿no? Como un facultativo no proporcional, ya llevando a la práctica las cosas que hemos conversado hace un rato, ¿no? ¿Por qué sería un facultativo no proporcional? Porque si sobre $6 millones yo voy a dar solo el último millón, no estoy asumiendo un porcentaje directo de los $6 millones, ¿no? Esa es la figura de un contrato automático proporcional de excedente. Acá, igual, un ejemplo de cómo funcionaría en casos de siniestro. Hay dos ejemplos. Los montos de los siniestros son los indicados en líneas azules. El primero, hay un siniestro de $1 millón, ¿no? La cedente, como ha retenido todas las primas correspondientes a este $1 millón, también tiene que pagar el siniestro al 100%. Si hay una póliza, la compañía de seguros emite una póliza, suscribe un riesgo de $4 millones, lo que va a hacer es retener 25% de las primas y ceder el 75% al contrato de excedentes, ¿no? Y va a funcionar de manera similar en caso de siniestros. Ahora, igual a lo que revisamos en la sección de reaseguros facultativos, también hay una estructura mixta, ¿no? Donde se utilizan tanto la estructura de cuota parte como la de excedente, ¿no? El contrato, en este sentido, estaría diseñado para aumentar capacidades de aseguramiento, ¿no? Que es una de las motivaciones para contratar reaseguros. ¿Por qué podría utilizar esta opción? Porque el contrato de excedentes le permite a la cedente retener un monto mayor de primas, ¿ya? Y ese monto mayor de primas obviamente se refleja en mayores ingresos, y si se ha hecho un buen trabajo de suscripción, si se están escogiendo riesgos que vayan a generar utilidades, obviamente a menor prima cedida, menor riesgo cedido, esas utilidades van a llevar en mayor proporción a la cedente, ¿no? Acá vemos el ejemplo. Se está dando, vamos primero a los 6 millones, ¿ya? La estructura de los 6 millones, ¿cómo está compuesta? Es un contrato de excedentes, ¿ya? En el que el pleno que asume la compañía de seguros es de $3 millones y está cediendo al reaseguro otro pleno de $3 millones.
pero dentro de los 3 millones de dólares que la cedente está reteniendo en el contrato de excedentes, lo que va a hacer la compañía de seguros es un contrato de reaseguros de cuota aparte para esos primeros 3 millones de dólares, ¿ya? En los que va a ceder en proporción de 40% lo cede y retiene 60%, ¿ya? Y todo lo que excedan esos 6 millones de dólares obviamente son partes no cubiertas por el contrato de reaseguro y que podrían asegurarlo de manera facultativa. Pero esa es la idea, ¿no? Uso el contrato de excedentes para retener más prima, pero a la vez protejo o disminuyo mi exposición en ese primer pleno cediendo a un reaseguro de cuota aparte esos primeros 3 millones de dólares. Como les decía, ¿qué permite esto? Que la compañía de seguros pueda retener más prima para beneficiarse de sus resultados financieros y a su vez proteger su exposición a través de un contrato cuota aparte dentro de ese primer pleno, ¿no? Esto también lo hacen para optimizar costos del reaseguro, ¿no? Obviamente el contrato de excedentes va a ser más barato que el cuota aparte de acá, pero ya el cuota aparte no va a ser tampoco tan amplio, no tienes que buscar tanto soporte para llegar a, en este ejemplo, los 6 millones de dólares. Por favor, si tienen alguna consulta, nos escriben. Sé que puede ser un poco complejo o parecer confuso. Yo me apoyo bastante en las imágenes, que creo que es la mejor forma de explicarlo. Igual, bueno, revisando el material creo que los conceptos están bastante claros, pero si hay alguna consulta, por favor nos escriben. Bueno, ¿qué exclusiones típicas hay en estos contratos automáticos proporcionales, ¿no? Que son, lo vemos normalmente en todas las pólizas de seguro, ¿no? En todos los condicionados generales de todas las aseguradoras acá en el Perú. Una primera exclusión es la guerra civil, invasión de enemigos extranjeros, la guerra, insurrección, rebelión, golpe de Estado, que es como el poder militar usurpado, riesgos nucleares y atómicos, lo que les mencionaba de riesgos complejos, ¿no? Lo que es petróleo y gas. También lo que se refiere a riesgos de la naturaleza o riesgos políticos. ¿Por qué? Porque pueden haber tipos de contratos operativos que van más a la operación del negocio, ¿ya? Y hay otros tipos de contratos que lo que buscan es cubrir justamente lo catastrófico, los riesgos de la naturaleza. Normalmente sabemos que los contratos automáticos también excluyen lo que es responsabilidad civil en Estados Unidos, Canadá, y últimamente lo amplían a Argentina y Australia. ¿Por qué? Porque las demandas allá son increíblemente enormes, ¿no? Allá por daño moral o daño psicológico te pueden demandar por millones de dólares. Es por eso que esos casos se ven de manera facultativa, ¿no? Como hemos visto, esto es como un abanico, ¿no? Lo que no está cubierto en algún tipo de contrato lo puedes buscar por otro, ¿no? Porque al final es un tema de ceder riesgos y de negociar bajo qué términos se cede, ¿no? Y por último, los negocios offshore, que son los negocios sobre mar, que también es un riesgo muy especializado que se ve principalmente en Londres, ¿no? Bueno, entonces hemos revisado lo que son los contratos automáticos proporcionales. Vamos a regresar un rato al gráfico que yo les mencioné que iba a servir de mapa para ubicarnos dónde estamos. Es esto, ¿no? Ya vimos los conceptos principales de reaseguro, la figura de cómo ceden los riesgos desde el asegurado original hasta la retrocesión. Hemos visto los contratos de reaseguro, los elementos básicos, y
y ya empezamos a ver los tipos de reaseguro. Antes del break revisamos todo lo que es contrato facultativo, ¿no? Facultativo es aquel que se ve caso a caso, se ve individualmente, se negocian condiciones específicas y se dan principalmente para puntas de cartera, riesgos complejos o sumas aseguradas muy grandes, ¿no? Hay dos formas de contrato facultativo, bueno, en realidad hay tres. Uno es proporcional, donde se asume un porcentaje de la suma asegurada total, y no proporcional o por capas, ¿no? También conocido como exceso de pérdidas, porque se asume una capa primaria y el resto entra como exceso. Y hay una tercera forma en la que se combinan estas dos tipos de reaseguro facultativo, ¿no? Que es una parte mixta, donde hay reaseguradores que pueden tomar parte proporcional y otros que prefieren asumir el riesgo en parte no proporcional. Ahora, iniciando la sesión después del break, hemos empezado a hablar de los contratos automáticos. Les mencionaba que los contratos automáticos se refieren a contratos con condiciones marco bajo los que los reaseguradores están obligados a dar soporte a los riesgos que suscriban las compañías de seguro, ¿no? Y dentro de ese tipo de reaseguro hemos revisado en primer lugar los reaseguros automáticos proporcionales, ¿no? Vimos que pueden ser de dos tipos: el de cuota parte, que es muy similar al facultativo de cuota parte, donde se asume un porcentaje directo del monto total del contrato de reaseguros. Si tengo un contrato de 100 millones de dólares y asumo 20%, bueno, si hay un siniestro, yo voy a pagar 20 millones de dólares si es que hubiera una pérdida que vaya al máximo de la pérdida. La retención de la compañía de seguros también es proporcional, ¿no? Y acá el pago se hace de acuerdo al porcentaje, sea la pérdida que sea, ¿no? No es que haya un primer millón que está asumido por la compañía de seguros, no. Acá es todo en proporción de la suma asegurada principal. Después hemos visto el contrato de excedentes. Ahí hemos mencionado que la retención de la compañía de seguros se le conoce como pleno, ¿ya? Y todo el contrato de reaseguros está estructurado en proporción a ese pleno. Si el pleno de la compañía de seguros es $1 millón y el contrato total de reaseguro es de $10 millones, entonces tendremos 9 plenos que están cedidos al reaseguro, porque el primer pleno es retención, ¿sí? Y sigue siendo proporcional, ¿por qué? Porque todo es una proporción de dichos plenos, ¿ya? Por eso se le conoce como proporcional todavía. Y hay una forma también de combinar la cuota parte con los excedentes, que lo hemos revisado, ¿no? De estructurarlo igual en excedentes en proporción a plenos, pero el pleno retenido por la compañía de seguros, dentro de ese pleno puedes hacer un contrato de reaseguro proporcional, ¿no? Para reducir tu exposición en caso de pérdida. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Y ahora vamos a pasar a los contratos automáticos no proporcionales, ¿no? Que son estos dos últimos puntos de este mapa que les digo que nos va a ayudar, creo, a ubicarnos más fácilmente cada vez que hablemos de cada tipo de reaseguro. Y acá están los no proporcionales. Bueno, vamos a ver iniciar con el exceso de pérdida, que también lo pueden encontrar en información como XL, porque en inglés es excess of loss, ¿sí? Exceso de pérdida, excess of loss. Por la pronunciación en inglés de las siglas también puede ser Excel, ¿no? Se encarga de distribuir las responsabilidades que se toma sobre el contrato de
de reaseguros, no en forma proporcional, sino en función del valor asegurado, ¿ya? ¿Por qué en función del valor asegurado? Porque cada reasegurador va a definir cómo participa en ese contrato a partir de un monto específico, no de una proporción. Esa es la diferencia principal entre proporcional y no proporcional, tanto en facultativo como en automático. Si quieren una forma más fácil de verlo, es proporcional siempre va a ser un porcentaje, o en el caso de los contratos de excedente, una proporción del pleno, y no proporcional no está en función de ningún porcentaje, sino de límites que se toman de acuerdo al apetito de riesgo de cada reasegurador. El reasegurador puede querer tomar los primeros 5 millones, los segundos el 5 en exceso de 5, o estructurarlo de la manera que quiera, ¿no? ¿Qué características tiene este tipo de contratos? Reduce los costos de administración porque no todos los reaseguradores participan de todas las primas ni de todos los siniestros, ¿sí? No existen cuentas trimestrales porque dependiendo de las sumas aseguradas que se tengan o de las pérdidas que se tengan, es que recién se va a contactar a los reaseguradores que participen en dichas pérdidas o en dichas primas para pagarles y para cobrarles los seguros, ¿no? Los siniestros, perdón. En este caso, la retención del accedente se le conoce como prioridad, ¿ya? Cuando revisamos los conceptos básicos, hablamos que la retención del accedente se le puede llamar prioridad, franquicia, pleno, pero todo es el mismo concepto, ¿no? Es el importe que va a retener la accedente en cada pérdida. Bueno, la cobertura ya sabemos que se trata de la suma, la responsabilidad o el límite máximo que se pagará en caso de siniestro, y que obviamente es en exceso de la retención que tiene la compañía de seguro, de la prioridad. Límite agregado anual es cuando el reasegurador establece que no va a pagar necesariamente por evento, que no necesariamente se va a hacer una reinstalación automática de la suma asegurada, sino que puede pactar un número determinado de reinstalaciones, ¿no? Oye, te doy 10 millones de dólares por evento con 3 reinstalaciones, o sea, máximo se puede tener 30 millones de dólares. Lo vamos a ver más adelante como un ejemplo. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? En lo no proporcional se asumen responsabilidades por capas, que también se le puede conocer tramo, o por el nombre en inglés layer, ¿no? Que es el límite que va a tomar cada reasegurador dentro de la estructura de este reaseguro no proporcional o de exceso de pérdida. ¿No? Puede establecerse también, como este es un contrato, una prima mínima y de depósito, ¿no? Que el reasegurador diga, oye, tu cartera es de, no sé, X millones de dólares, y yo quiero participar en esta capa, pero te voy a cobrar mínimo en el año, suscribas lo que suscribas, así me toque o no me toque prima, yo quiero recibir $100,000, ¿no? Se puede establecer una prima única, decirle desde el inicio de vigencia, oye, yo quiero $50,000 por participar en esta capa, así tú hagas más negocios de los que estamos estimando ahorita, yo no voy a recibir nada del exceso de esos negocios, porque yo quiero simplemente esta prima, que es lo que a mí me parece que voy a cobrar por mi participación. Y finalmente también se puede establecer una tasa de ajuste si lo que se ha determinado es cobrar primero una prima mínima y después un ajuste. Se hace una prima mínima sobre las estimaciones de riesgos que se van a suscribir en el año, y después hay una tasa de ajuste sobre las exposiciones reales, sobre los riesgos reales que ha suscrito la compañía de seguros en la cartera. Rate online puede referirse a que la compañía de reaseguros
utilice una tasa para tarificar su participación en el contrato, ¿no? Oye, para participar en los 10 millones en exceso de 10, yo te voy a cobrar una tasa de 3 por mil. Entonces lo que te está diciendo es que te va a cobrar $30.000. ¿Por qué? Porque ellos están asumiendo solo 10 millones de dólares con una tasa de 3 por mil, 3 por 10 millones entre 1000, salen los 30.000, ¿no? Payback es, les mencioné cuando hablamos de la ley de grandes números, que los reaseguradores normalmente tienen periodos de información estadísticas de 30 o 50 años, ¿no? Y eso, ¿por qué lo hacen así? Porque ellos normalmente también utilizan para su tarificación un criterio de cuántos años me va a demorar recuperar una pérdida de toda la suma asegurada que estoy dando en un contrato, ¿no? Oye, acá yo estoy asumiendo 5 millones de dólares. ¿Ya qué pasa si pierdo los 5 millones de dólares? ¿Cuánto tendría que cobrar para recuperarlo en 10, 15, 20 años? Eso es a lo que se refiere el payback, ¿no? Ahí está la definición: periodo de retorno de la afectación o números de años de las primas que se requieren para pagar un siniestro. Ese es uno de los criterios que los reaseguradores utilizan para determinar la tarifa que van a cobrar en el reaseguro. Bueno, depósito mínimo es lo que ya vimos, que es aplicar una tasa sobre la prima estimada en el año. Y reinstalaciones o reinstalamentos, era lo que les mencionaba, el número de veces que se va a reinstalar la suma asegurada puede negociarse que sea de manera gratuita, o sea, oye, hasta 3 reinstalaciones gratis y a partir de la 4ª te cobro, ¿no? Se puede negociar de diferentes maneras, va a depender de la habilidad del corredor de reaseguros, de la fuerza del accedente, de la importancia del accedente para los reaseguradores. Eso va a ser parte de la negociación. Bueno, ahora vamos a revisar el Working Excess of Loss, ya que es el contrato operativo en exceso de pérdida, ¿ya? La cobertura se diseña cuando un evento puede afectar a varios riesgos, ¿ya? Lo que se hace es asegurar riesgos por evento, ¿ya? Hay una forma de contrato de suma asegurada por riesgo, ¿ya? Por cada predio yo tengo una suma asegurada. Pero ¿qué pasa si tengo un evento catastrófico que afecte varios predios? Entonces yo necesito un exceso de pérdida por riesgo, ¿no? Puedo contratar un catastrófico o uno de eventos de terrorismo, de daño malicioso. A eso se refiere este tipo de contratos, ¿ya? Como les mencionaba, se pacta para proteger a cada uno de los riesgos y sirve para optimizar la capacidad de retención de las excedentes. Y como hemos visto anteriormente, se puede hacer un mix con las modalidades proporcionales. Ahora vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un reaseguro que se compra hasta 4 millones de dólares. El primer millón de dólares, piden un ejemplo catastrófico. Catastrófico es un evento en el que se afectan varias localidades aseguradas a la vez, ¿ya? Catastrófico normalmente es terremoto, inundación, huracanes, ¿sí? Normalmente se puede dividir, se le llama en inglés NatCat, o sea, catastrófico natural, que están referidos a estos eventos de la naturaleza, pero también pueden haber catastróficos de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Que un mismo acto terrorista
afecte a varios locales. Pero la definición de catastrófico se puede negociar en cada contrato de reaseguro, ¿no? Lo que normalmente sí está establecido es este NatCat, ¿no? El catastrófico por riesgo de la naturaleza. Terremoto, inundación, lluvia, huracanes, volcán, etcétera, ¿no? Bueno, regresamos al ejemplo del reaseguro de exceso de pérdida, ¿no? Como le decimos, ya es no proporcional porque esto ya se hace sobre la base de un monto específico, que no tiene nada que ver de un porcentaje, que se tome un porcentaje del riesgo total. En este caso, por ejemplo, la prioridad que está reteniendo la cedente es de $1 millón y lo que busca reasegurar es 3 millones en exceso de 1 millón. ¿Sí? Que como vemos, 3 millones de 4 no es un porcentaje redondo bueno, sí es un porcentaje redondo, pero no se hizo con esa idea, sino simplemente yo quiero retener $1 millón y saco el resto facultativo. Simplemente se da sobre la responsabilidad que yo quiero asumir en la suma asegurada, ¿no? Se le conoce como punto attachment point, el punto en el que empieza el exceso, ¿ya? O sea, hay una capa primaria, que en este caso es la retención de la compañía de seguros, $1 millón, y ese $1 millón se convierte en el attachment point, el punto a partir del cual funciona el exceso, ¿ya? En este caso el exceso es de 3 millones en exceso de 1 millón. Acá ponemos un ejemplo, esta línea roja es un ejemplo de un siniestro. Si hay un siniestro de 5 millones de dólares, el primer millón lo asume la cedente como parte de su prioridad, 3 millones van al reaseguro, y en este caso, si se suscribió un riesgo de 5 millones de dólares, bueno, este exceso va a ser asumido o por la cedente, o si el contrato de seguro solo lleva a 4, esta pérdida va a ser del mismo asegurado. Ahora vamos a ver ejemplos de las reinstalaciones, ¿no? Y de los límites agregados anuales que les mencionaba. Acá, por ejemplo, vemos una estructura de reaseguros donde la retención es 10 millones de dólares de la compañía de seguros y hay una cobertura de 40 en exceso de 10 que va al reaseguro, pero que se ha estructurado de manera obviamente no proporcional, ¿no? Hay una capa que está asumiendo 10 millones en exceso de 10 y que en sus condiciones ha dicho que solo va a dar una rehabilitación, ¿sí? La segunda capa son otros 10 millones en exceso de los 20 de abajo y también ha dicho que va a dar una rehabilitación. La tercera capa, que son 20 en exceso de 30, lo ha dado como límite agregado anual. No hay rehabilitación, solo va a pagar una vez hasta 20 millones de dólares. Entonces vamos a revisar ejemplos de cómo opera este tipo de reaseguros no proporcional en exceso de pérdida con 3 siniestros diferentes, ¿no? Sabiendo que las capas tienen diferentes números de reinstalaciones. Suponiendo que haya un primer siniestro de 55 millones de dólares, ¿no? Que es esta línea roja con el número 1. Bueno, 55 millones de dólares, ¿qué nos dice primero? Que los primeros 10 millones van a ser retenidos por la compañía de seguro. La capa 1 del reaseguro va a pagar 10 millones de dólares. La capa 2 también va a pagar 10 millones de dólares. Y la capa 3 va a pagar también su cobertura completa, los 20, ¿no? Entonces, la compañía de seguros le va a cobrar a los reaseguradores 40 millones de dólares, ¿no? Y la compañía de seguros va a tener que pagar de su bolsillo los primeros 10 y también el exceso que cae fuera del reaseguro, ¿no? Entonces, la cedente va a pagar 15 millones de dólares y va a reclamar al reaseguro 40.
¿no? Si hay un segundo siniestro en esa misma vigencia, por 25 millones de dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los primeros 10 los retiene obviamente el accedente. El 10 en exceso de 10, acuérdense que tenía una rehabilitación, ¿no? Entonces, se consumió 10, pum, lo rehabilita y vuelve a pagar. Los segundos 10, o sea, el 10 en exceso de 20, también tenía una reinstalación. Pagó 10, así que acá podría dar hasta 10. Pero como el siniestro es solo de 5, paga sus 5, ¿no? Entonces, en este segundo siniestro, la cedente paga su retención, 10 millones de dólares, y cobra el reaseguro los otros 15. Si hay un tercer siniestro en la misma vigencia, hasta 30 millones de dólares, ¿qué va a pasar? Bueno, la retención obviamente va a cuenta del accedente, pero la primera capa ya no va a pagar nada, por eso le hemos puesto acá nil, no va a pagar nada. ¿Por qué? Porque tuvo un primer evento que se pagó, tuvo un segundo evento donde se consumió la rehabilitación que había aceptado dar, y en el tercer evento ya no hay cobertura, ¿no? Entonces acá no va a pagar esta primera capa, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda capa, en el 10 en exceso de 20? Pagó una primera vez, de ahí tenía una rehabilitación, o sea, podía dar 10 millones de dólares más, y se consumió 5. Así que en este tercer evento lo que va a hacer es pagar los 5 que le faltaban, porque solo tuvo una rehabilitación, ¿sí? Y ya pagó 10, ya pagó 15, y ellos aceptaron pagar en total máximo 20. Entonces va a pagar solo 5, ¿no? En la capa 3 no se paga nada porque el siniestro no llegó a ese monto, así que el accedente, en este caso, va a tener que asumir su retención, los 10 millones que no está asumiendo en la primera capa porque se agotó la reinstalación, y los 5 que faltan de la capa de 10 en exceso de 20, ¿no? En este tercer siniestro, el accedente tendría que pagar 25 millones de dólares y solo va a poder cobrar del reaseguro 5 millones de dólares. Preguntan, ¿rehabilitación que solo se paga una vez? No, o sea, los números de rehabilitaciones se negocian. En este caso, como vimos en la diapositiva anterior, es solo un ejemplo. Se negoció que la primera y la segunda capa iban a tener solo una rehabilitación. O sea, si en su momento se puede negociar que hayan 3 rehabilitaciones, se negocia y se paga lo que corresponde, ¿no? Pero el número de rehabilitaciones ya depende del proceso de negociación que se haga con los reaseguradores. En este caso, este ejemplo, hemos simulado que solo había una rehabilitación para la primera y la segunda capa y que para la tercera no había. Pero pueden haber casos en el que se diga, oye, hay 3 rehabilitaciones en todas las capas, y en ese caso todos los siniestros se hubieran pagado por el reaseguro, ¿no? Y la accedente solo hubiera retenido su prioridad. Esa es la explicación, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poquito. Son los contratos no proporcionales, exceso de pérdida. Es no proporcional, ¿por qué? Porque se toman capas de acuerdo al apetito de riesgo que tenga el reasegurador, ¿no? Y yo quiero asumir 10 en exceso de 10, quiero asumir 10 en exceso de 20, o quiero asumir 20 en exceso de 30. No tiene nada que ver con una proporción de la suma asegurada final, ¿ya? Y hay que tener en cuenta si se negocia con límite agregado anual, cuántas rehabilitaciones de suma asegurada van a dar. Preguntan, ¿qué sucede? Sucede que los asegurados tienen más de un siniestro al año. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, estos son solo ejemplos, o sea, las compañías de seguro obviamente tienen sus estadísticas y van a decir
oye, si tú quieres límite agregado anual, no te quiero y busco un reasegurador que me dé suma asegurada por evento, o negocian un número de rehabilitaciones que de acuerdo a sus estadísticas les permita pagar los siniestros que se den en el año. ¿Ya? Acá, como les digo, depende del proceso de negociación. La cedente va a hablar con su corredor de reaseguros, pasa en la realidad que tienen varios siniestros. Sí, hay muchos asegurados que presentan varios reclamos. Por ejemplo, un evento de terremoto, o sea, no necesariamente un terremoto fuerte, pero pueden pasar 2 o 3 veces en el año. Eso no está fuera de las probabilidades. Es muy poco probable, pero puede pasar. A un mismo cliente se le puede, en un primer momento, incendiar la fábrica, en otro momento del año se le inunda y tiene un tercer evento donde tiene un daño malicioso. O sea, los siniestros pueden ocurrir varias veces. Y acordémonos que este reaseguro también puede ser, por ejemplo, de deshonestidad. Yo he tenido clientes que en su giro de negocios de, por ejemplo, distribución de abarrotes, tenían en el año, siempre tenían 6, 7 casos de deshonestidad. Entonces, estos reaseguros no solo van para eventos de daños físicos directos, ¿no? Como les dije, se puede contratar reaseguros para cúmulos en seguros de vida, se pueden contratar reaseguros para pólizas de accidentes muy grandes, se puede contratar reaseguros para ramos de deshonestidad o de transportes, por ejemplo, ¿no? Siempre va a haber un contrato automático para el ramo de transporte. Y en transporte, acuérdense que acá lo que se está negociando es toda la cartera de una compañía de seguros, ¿ya? Entonces no se está hablando de un cliente específico, se está hablando de todos los clientes que tiene una compañía de seguros. Entonces obviamente se pueden presentar un incendio en uno, un incendio en otro, o robos en N clientes, y todo va a ese contrato marco, a ese contrato de reaseguro. ¿Por qué? Porque ese es un contrato automático donde todo lo que suscriba la compañía de seguros va a tener el respaldo automático y obligatorio de los reaseguradores. ¿Sí? Así que ocurran varios siniestros en el año va a ocurrir en cualquiera de los ramos. Sobre todo porque ahorita estamos hablando de tratados automáticos, de contratos automáticos que lo que hacen es incluir toda la cartera de negocios de una compañía de seguros. Pero incluso hablando de reaseguros facultativos, regresando un poquito, un mismo cliente puede tener varios eventos, ¿ya? En el año. Y dependiendo de cómo se contrató el reaseguro, puede que haya un límite agregado anual o puede que haya por evento. Como les digo, depende de cómo se negocie. Obviamente, una cobertura en límite agregado anual es mucho más barata que una cobertura por evento o una cobertura que tenga 7, 8 o 10 rehabilitaciones. Entonces la compañía de seguros también, cuando contrata sus reaseguros o sus contratos automáticos, va a balancear. Oye, puedo tener mucha protección, pero me va a costar más caro. Puedo bajar el nivel de protección, exponer un poco mi capital y bajar el precio de la prima. Eso ya depende de las políticas de riesgo, la aversión al riesgo que tenga la compañía de seguros y las estadísticas con las que cuenten, ¿no? Ellos van a decir, oye, estadísticamente yo solo he consumido este límite máximo 3 veces al año, no necesito más. Y si sucediera, prefiero pagar esa pérdida a pagar más prima. O sea, prefiero pagar el siniestro, porque es una probabilidad baja que ocurre, a pagar ahorita una prima de seguro que sea más alta. Entonces es un tema de balance, ¿no? Pagar más por una mejor protección, asumir más riesgo y gastar menos prima. Ese
Eso es obviamente parte de la negociación, parte de los objetivos y de la estrategia del ascendente al contratar los reaseguros, ¿no? Acá ya les quería hablar del exceso de pérdida por evento. El anterior era el exceso de pérdida operativo, el working excess of loss, por riesgo. Ya, este es exceso de pérdida operativo por riesgo, son las siglas en inglés, working excess of loss per risk. Y ahora lo que les quiero hablar es el exceso de pérdida por evento, ¿ya? El anterior se refería a riesgos individuales, ¿ya? A clientes específicos, riesgos individuales, y en ese momento les hablaba de que puede haber un evento que afecte a varios riesgos. Entonces, lo que se contrata es un seguro por evento, ¿ya? Y lo que se asegura es un cúmulo, como el ejemplo que les ponía de los seguros de vida, ¿no? Puede haber un evento que afecte N personas que tienen su seguro de vida y lo que va a generar una pérdida mucho más grande en la compañía de seguros. Entonces vamos a dar una lectura rápida para terminar de redondear la idea. El exceso de pérdida por evento brinda al reasegurado compensaciones en caso de un evento siniestral, ¿ya? Independientemente del número de riesgos afectados por el siniestro. La pérdida máxima del reasegurado se limita no solo por el riesgo, sino también por el evento, ¿ya? La cobertura puede desencadenarla tanto un siniestro individual como una pérdida agregada de múltiples riesgos individuales afectados por el mismo riesgo, ¿no? Afectados por el tipo de contrato anterior del exceso de pérdida operativa por evento. Acá un ejemplo de cómo se puede contratar un seguro por evento. O sea, podemos tener 5, 6 asegurados, ¿no? Que cada uno ha tenido una pérdida, podemos hablar de un terremoto, ¿no? Cada uno de los montos que se indica ahí, pero al ser todos parte de un evento, para la compañía de seguros la pérdida es el total, ¿no? Si la compañía de seguros si no tuviera un exceso de pérdida por evento, y por ejemplo siempre retuviera el primer millón, si lo vemos por riesgo, la compañía de seguros asumiría casi la totalidad de la pérdida en casi todos los eventos, ¿no? Salvo acá en el caso B, que $100.000 lo podría pasar al reaseguro, suponiendo que su retención es de $1 millón, y acá 800.000, pero tendría que asumir todo el resto de su bolsillo propio, si es que no tuviera un exceso de pérdida por evento. Si lo tiene, lo que hace es sumar todas las pérdidas que tiene y sigue reteniendo el millón. Y en este caso 3.795.000 lo cede al reaseguro, ¿ya? Es por eso que es una forma de protegerse ante esta eventualidad, ¿no? Que de solo mantener el exceso de pérdida por riesgo, tendría que asumir un monto mucho, mucho mayor a lo que realmente asume si es que ha complementado su exceso de pérdida por riesgo con un exceso de pérdida por evento. Lo que les quiero mencionar acá es que normalmente las compañías de seguro ven esto como un abanico, ¿no? Oye, yo tengo mi exceso de pérdida por evento, pero lo tengo que complementar con un exceso de pérdida por evento, ¿no? El exceso de pérdida por riesgo lo complemento con un exceso de pérdida por evento. Y todos los tipos de contratos, como hemos visto, se puede cruzar un proporcional con un no proporcional, y todas son opciones que las compañías de seguros ven
la manera de cómo entrelazarlas para optimizar protección y optimizar costos, ¿sí? Bueno, acá ya hablamos solo de los catastróficos que ya lo hemos visto, lo pueden revisar. Bueno, vamos a darle una lectura rápida, ¿no? El reaseguro de exceso de cúmulos puede cubrir la retención total de los reasegurados contra catástrofes, ¿ya? Está también dirigido a su retención, pero solo se activa en el caso de que haya una catástrofe, ¿no? Un desastre natural. O sea, a lo que voy es lo que les decía hace un momento, ¿no? Yo puedo estructurar mi contrato de reaseguros con una retención, pero esa retención lo puedo ver con otros mercados, la manera de reasegurar parte de esa retención para no asumirla siempre, ¿sí? Y eso es más o menos a lo que va estos comentarios de estas diapositivas. Acá las ventajas, ¿no? ¿Qué se hace? Se pacta o se negocia las condiciones para proteger sobre acumulaciones previsibles o desconocidas, evita que el excedente exponga su patrimonio, ¿no? Optimiza sus capacidades de retención porque sí retengo primas para ciertos riesgos, pero en el tema catastrófico cedo un poco para no exponer mi capital a esas pérdidas y las combino con todas las modalidades que ya hemos visto antes, ¿no? Eso es lo interesante y lo complejo a la vez de armar una estructura de contratos para una compañía de seguros, ¿no? Porque no solo tiene contratos para cada tipo de ramo, sino que dentro de cada tipo de contrato va viendo la manera de optimizarlo, cómo puedo pagar un poquito menos de prima, cómo puedo reducir mi exposición. Es un tema ya de combinar todos estos conceptos, buscar mercados que los acepten y como les digo, es todo un reto, ¿no? Porque a veces hay años en los que las compañías de seguro buscan ceder más porque han tenido pérdidas muy grandes o pasan años donde las pérdidas no han sido tan grandes, entonces las compañías de seguro buscan retener más primas localmente y no ceder tanto al reaseguro y hay que empezar a buscar diversas opciones de cómo llegar al objetivo que tiene el cedente en cada renovación de contrato. Bueno, y por último, el exceso de pérdida por agregados o el stop loss es como una llamada de auxilio, ¿ya? Cuando yo no quiero exponer mi capital a pérdidas que sé que van a afectar mis resultados financieros, ¿no? O sea, yo sé que si se exceden, no sé, en el año mi contrato ya está consumiendo siniestros hasta por $100 millones y yo no quiero que la renovación de ese contrato el próximo año sea tan complicada, puedo contratar un stop loss, ¿no? un exceso de pérdida por agregados. ¿Ya? Lo que se pone es un importe fijo a partir del cual, sobre una siniestralidad acumulada, o sea, un importe fijo de siniestralidad acumulada a partir del cual se cede esas pérdidas a un reasegurador, ¿ya? A este punto fijo que se determina o que se le puede conocer como un deducible, se le llama punto de exceso de pérdida, stop loss point. Lo vamos a ver mejor en este gráfico, ¿ya? A ver, acá lo que quiero ilustrar, lo que les quiero mostrar son todas las pérdidas acumuladas que tiene una compañía de seguros en un determinado periodo de tiempo, llamémosle anual, ¿ya? Entonces, la compañía de seguros
puede decidir comprar una protección que se activa si su siniestralidad pasa el 110%, ¿no? En el año. Entonces hay obviamente un monto de primas. Si en el año los siniestros exceden, en este ejemplo, el 110%, empieza a funcionar este reaseguro de stop loss. Como les digo, es un llamado de emergencia, ¿no? Ya no quiero perder más plata. Entonces estoy comprando una protección por si tengo un año pésimo y no quiero que sea peor. O sea, es un año malo y no quiero que sea pésimo, ¿no? O sea, que todos los siniestros que sucedan a partir de que yo excedo una siniestralidad del 110% pasen por el reaseguro. Y obviamente se contrata con un límite, ¿no? Se puede contratar uno como por porcentaje de siniestralidad o con un monto específico, ¿no? Oye, yo no quiero perder más de 200 millones de dólares en el año. Se puede poner como un monto fijo o como en este ejemplo que es no quiero tener un resultado peor de 110% de siniestralidad. Y el monto de reaseguro que se compra también se puede poner como porcentaje de siniestralidad o como un monto fijo. Si es como porcentaje de siniestralidad, acá en el ejemplo estamos poniendo, oye, que se active cuando yo supere el 110% y que mi cobertura vaya hasta el 130%. Entonces, todas las pérdidas que ocurran acá me los va a pagar el reaseguro de stop loss. O puedo ponerlo en montos, ¿no? Oye, si yo excedo pérdidas en el año, pérdidas acumuladas de 200 millones de dólares, yo quiero comprar una protección de 50 millones de dólares a partir de ahí. Y lo que te van a cubrir entonces son 50 millones de dólares a partir de unas pérdidas acumuladas de 200. ¿Sí? Este es el stop loss, como les digo, es como un llamado de emergencia para no tener resultados que ya puedan afectar financieramente el funcionamiento de la empresa, ¿no? Generalmente se hace por eso. Normalmente, si tienes una buena suscripción de riesgos, no tendrías que llegar a estos malos resultados, pero igual es una forma de protección, ¿no? Es una forma de transferir un riesgo y como les digo, que se contrate o no se contrate va a depender de las políticas de riesgos de la empresa, de su aversión al riesgo, sus objetivos, sus estrategias. Si están en un año donde están cuidando mucho los gastos, lo más probable es que no compren este tipo de protección. Si por el contrario están buscando, no sé, si yo como empresa digo, oye, yo quiero vender una buena parte de mis acciones en esta empresa, lo que quiero hacer parecer es darle una fortaleza financiera que lo haga atractivo a inversionistas, entonces sí lo puedo comprar. Como les digo, depende mucho, como hemos visto, de las estrategias, de los objetivos, también del apetito de los reaseguradores. Y bueno, dependiendo de cada uno de esos puntos, se va a ir revisando qué tipos de seguros tomar y qué tipo de estructuras. Entonces ahorita ya hemos visto todo lo que son contratos automáticos. Lo que quiero revisar con ustedes en estos últimos 20 minutos que nos falta antes de tener el intermedio de almuerzo es hacer un poco una recapitulación de todo lo que hemos visto en cuanto a los tipos de contrato. Y para eso, o sea, siempre les digo, o sea, las imágenes con las que yo me quedaría de toda esta presentación es esta, la de los tipos de reaseguro y la del gráfico de cómo se van cediendo los riesgos a partir del asegurado hasta la retrocesión. Entonces, ¿qué hemos visto en estas 2 horas? Todo lo que son contratos automáticos, ¿no? Y hemos revisado contratos automáticos, están referidos a estos contratos
con condiciones marco, con condiciones generales, en los que se establece un soporte automático y obligatorio de los reaseguradores sobre todos los riesgos que suscriba la compañía de seguros. ¿Ya? Como les mencionaba, se ponen condiciones de precio, de deducibles, de tipos de negocio que se van a cubrir, y lo que hace la compañía de seguros es suscribir bajo esas condiciones, ¿no? Y todo lo que ellos suscriban no tienen que informarlo inmediatamente ni obtener autorización del reasegurador para tener su soporte. Es automático, ¿ya? Por ejemplo, exclusiones, mejor dicho, que no entran en un contrato automático: guerra, temas nucleares o negocios complejos, como ya hemos visto, ¿no? Mineras, petroleras, explosivos, obviamente, o temas altamente especializados, ¿no? Por ejemplo, ahora están saliendo muchos, bueno, se está creciendo mucho en la producción de seguros cibernéticos, ¿no? El cyber risk. Entonces, ese es un producto muy especializado que obviamente no va a poder entrar a un contrato automático. Entonces, todo lo que no esté excluido, yo lo puedo suscribir y obtener respaldo automático de los reaseguradores. Y lo que se hace normalmente es que cada cierto periodo de tiempo, puede ser mensual, bimensual o trimestral, como se negocie, se hace un ajuste de cuentas, podría decirse, donde se le informa a los reaseguradores: oye, en estos 3 meses he suscrito tantos riesgos con tanta prima, he tenido estos siniestros, entonces hacemos un neteo de cuentas y te pago el saldo neto que te corresponde a ti por las primas cedidas, menos los siniestros que incurrieron en este tiempo, y así se va manejando esa cartera de negocio. Dentro de este tipo de contratos automáticos hay dos formas de contratarlo, ¿no? La forma proporcional y la no proporcional. La proporcional puede hacerse también a su vez de dos maneras. Una es la cuota parte, que es donde los reaseguradores asumen un porcentaje directo del monto total que se está reasegurando. Lo revisamos con un ejemplo sencillo: y 200 millones de dólares, yo asumo, la cedente retiene 20%, entonces va a retener como porcentaje máximo 40 millones de dólares, ¿no? Y 160 millones sale al reaseguro y cada reasegurador tomará un porcentaje de esos 200 millones de dólares. Ese es el cuota parte. El contrato automático proporcional de excedentes lo que establece es que la compañía de seguros asuma una retención conocida como pleno, ¿ya? Esa retención va a ser un monto de dinero específico, que en los ejemplos que les puse era $1 millón, ¿no? Y toda la estructura de reaseguro que se salga a comprar, por ejemplo, si se sale a comprar $10 millones, se va a estructurar en proporción al pleno que está reteniendo la compañía de seguros. Si la compañía de seguros está reteniendo como pleno $1 millón y yo salgo a buscar $10 millones al mercado de reaseguros, lo que estoy saliendo a buscar son 10 plenos, ¿no? Y cada compañía, cada reaseguradora asumirá un pleno, 2 plenos, etcétera, ¿no? Una participación en cada pleno o en varios plenos. En ese sentido sigue siendo proporcional, porque todo es proporcional a esos plenos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo no proporcional. Lo no proporcional se diferencia de lo proporcional de que las responsabilidades o los límites que asume cada reasegurador no funcionan como un porcentaje directo del monto total que se está buscando en el reaseguro, sino un monto específico que determina el reasegurador o la cedente, ¿no? Oye, yo quiero asumir 5 millones en exceso de 10, no, yo quiero asumir 30 millones en exceso de 20. Entonces, es no proporcional porque se estructura de esa manera, por montos fijos
específicos que no están relacionados en un porcentaje directo sobre la suma asegurada global que se busca reasegurar, ¿ya? Viéndolo de manera más sencilla, lo que les comentaba yo es que lo pueden conocer como por capas. Cuando vean una estructura por capas, una capa primaria de 5 millones y después excesos que se construyen encima, que sean de diferente importe, ¿no? 10 en exceso de 5, 20 en exceso de 5, y acá 30 en exceso de 15, todo eso les va a llevar a saber que están hablando de un reaseguro no proporcional, ¿ya? Vimos el exceso de pérdida, ¿no? Donde la retención que asume la compañía de seguros se le conoce como prioridad, y todo lo que esté por encima sale al reaseguro, que ahí lo importante que hay que ver son, por ejemplo, las rehabilitaciones, ¿no? Si nos van a dar una suma asegurada por evento o un límite agregado anual. Si es un límite agregado anual, tratar de negociar las rehabilitaciones que sean necesarias para lo que estadísticamente perdemos, o tratar de optimizar costos, ¿no? Les decía que también obviamente un límite agregado anual es más barato que una suma asegurada por evento, y si están en un año en el que la compañía de seguros está dirigida a ahorrar costos, muy probablemente tengan que ir por opciones de límites agregados anual. Y bueno, revisamos cómo funcionan estas reinstalaciones en caso de siniestros, ¿no? Cómo se van consumiendo las sumas aseguradas, y cómo, si se presentan más eventos, la compañía de seguros va a tener que asumir mayores pérdidas. Bueno, y finalmente vimos el stop loss, que les mencionaba que es un llamado de emergencia, ¿no? Ya no quiero perder tanto, ¿no? Si tengo un año malo, no quiero que sea pésimo, ¿no? Y que lo pueden estructurar como un porcentaje de siniestralidad o como un monto fijo. ¿Qué es lo que es este contrato? Considera las pérdidas acumuladas en un periodo de tiempo, digamos un año, y la compañía de seguros compra una protección por si sus pérdidas acumuladas superan un determinado punto, que ellos lo pueden establecer como un porcentaje de siniestralidad o como un monto fijo, 100 millones de dólares, 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, lo que ellos consideren, ¿no? Y les decía que la principal motivación de eso es que en un año que sea malo, donde ya se esté perdiendo dinero, esa pérdida no llegue a niveles de poner en riesgo la continuidad de la empresa, la fortaleza financiera de la empresa. Entonces, con esa motivación es que se compra este tipo de protección, ¿ya? Y cómo se compra ese límite, también lo puedes comprar como un monto fijo, o sea, oye, yo quiero comprar un exceso de pérdida de 50 millones en exceso de 200, ¿no? O sea, que empiece a funcionar cuando yo haya perdido más de 200 millones de dólares y me cubran los 50 millones de dólares que yo puedo perder en adelante. O se puede poner como porcentaje de siniestralidad ambos puntos, ¿no? Oye, que este seguro empiece a funcionar cuando yo tenga más de 110% de siniestralidad y que me cubra hasta 150% de siniestralidad. Como les decía, esto es una protección adicional que puede comprar la compañía de seguros, y va a depender de sus políticas y objetivos que tengan año a año, ¿no? Eso es principalmente lo que hemos visto en estas ya 2 horas. En el tema facultativo, vamos a repasarlo rápidamente para tenerlo también en la cabeza y ya puedan irse a almorzar con la figura completa de los tipos de reaseguro, ¿ya? Los contratos facultativos, al contrario del automático, se ven caso por caso con los reaseguradores, ¿ya? Los reaseguradores no están obligados a asumir ningún tipo de riesgo
automáticamente. Ellos van a decidir si toman el riesgo o no y van a evaluar caso a caso y poniendo las condiciones bajo las que lo asumirían. Al igual que el automático, se divide en formas proporcionales y no proporcionales. Proporcional es obviamente, como lo hemos mencionado ya varias veces, un porcentaje directo del monto total asegurado, del monto total reasegurado, mejor dicho, y se establece como un porcentaje, ¿no? 20%, 20% del todo, ¿no? Si está saliendo a reasegurar 200 millones de dólares y alguien va a asumir 10%, obviamente es 10% de ese monto, ¿no? 20 millones de dólares. Y va a cobrar, bueno, la prima que ellos consideren apropiada para esa cobertura. Vimos cómo se estructura un esquemático, ¿no? El esquemático es la forma gráfica de representar el soporte que se tiene sobre una póliza, ¿no? Se establece la suma asegurada, cuánto cobra por determinada capa el reasegurador. Normalmente se incluyen las deducciones que hay para el broker de reaseguro y el porcentaje de soporte que dan cada uno de ellos, ¿no? Vimos también el tema no proporcional, que como les he mencionado hace unos minutos, no proporcional, entiéndanlo como que el soporte es por capas, ¿no? Pueden haber capas primarias, vimos un ejemplo donde se estaba reasegurando 285 millones de dólares y se estructuraba desde primarias de 25, primaria de 100, primaria de 215 y se iban colocando excesos para alcanzar la suma asegurada total, ¿no? Sobre los 25 habían 260 en exceso de 25, sobre los 100 habían 185 en exceso de 100, o también había una estructura de 110 en exceso de los 100, y de ahí había 75 en exceso de los 180, de los 215, perdón. Esa es una forma no proporcional. Y había una forma mixta, ¿no? Donde en un mismo soporte de reaseguros, algunos reaseguradores pueden tomar un soporte proporcional y otros no proporcional. Y solo para cerrar, decirles que todos estos tipos de reaseguros se complementan, ¿no? Se pueden utilizar en su conjunto para que las cedentes puedan proteger o ceder riesgos de una manera óptima, ¿no? Lo que acá se busca es optimizar el costo del reaseguro y la exposición de la cedente. Entonces, yo puedo complementar, lo vimos, ¿no? Que por ejemplo, los facultativos funcionan para los picos de la cartera, ¿no? O sea, yo tengo que en mis negocios del año 80 millones de dólares me alcanza para casi todo. Entonces yo voy a hacer un contrato automático de reaseguros hasta 80 millones de dólares. Pero sí es normal que se me presenten 10 o 15 negocios que lleguen a los 100 o a los 105. Entonces en esos casos voy a buscar reaseguro facultativo. ¿Por qué? Porque no me conviene comprar una suma asegurada más grande porque van a ser pocos casos en el año. Me van a incrementar la prima sin ningún sentido, cuando para cada caso podría buscar un facultativo para ese exceso. Y ya vimos que dentro del facultativo lo proporcional y lo no proporcional se juntan, y dentro del automático también, ¿no? Vimos que el mismo proporcional puede juntar el excedente con el cuotapartes, y después puedo comprar un exceso de pérdida por evento catastrófico que me cubra en caso de la ocurrencia de un terremoto. Entonces, tenemos que ver todos estos tipos de reaseguros como herramientas y que tienen que evaluarse no individualmente, sino en su conjunto para encontrar una solución óptima a las compañías de seguro, ¿no? Que son los clientes del negocio del reaseguro. Bueno, espero que
haya podido ser claro en estos tipos de reaseguro, en explicarle en qué consisten. Les repito, yo creo que las imágenes los pueden, a la hora que repasen este material, los van a llevar más al concepto, que es lo que siempre busco dejar claro. Y bueno, si no tienen más preguntas, ya son 12:52. A la 1 ya es el intermedio para el almuerzo. Así que creo que por el momento lo dejamos acá. Ya después del almuerzo vamos a hacer 5 minutos muy rapidito de recapitular incluso los temas de conceptos, de riesgo, y esta parte, bueno, que ya la hemos repasado, solo la mencionaremos, porque creo que en estos últimos 15 minutos hemos hecho un buen resumen. Y vamos a hablar más de la actualidad del mundo de reaseguros, ¿ya? Les voy a mostrar estadísticas al 2017, al cierre del 2017, de qué regiones en el mundo compran más reaseguro, dónde están ubicados los reaseguradores que toman más riesgos, eh, los siniestros, las nuevas tendencias que hay. Vamos a revisar un par de ejemplos, de casos de reaseguro, de siniestros. Uy, no se entiende nada. No sé desde hace cuánto momento no se entiende nada. Me estoy acercando un poco más al micro, pero no, simplemente les estaba comentando qué vamos a ver después del intermedio para el almuerzo, que son más estadísticas de la industria de reaseguros actual, ¿no? Ver casos de siniestros, cómo se han dado, nuevas tendencias en el mundo. Y bueno, ya siendo casi 2:55, si es que no tuvieran ninguna pregunta, creo que hacemos una pausa para el almuerzo y nos encontramos a las 2, ¿no? que es el horario para regresar y para terminar con esta última parte de discusión, cierre y un resumen de todo lo que hemos visto toda la mañana.